que no te vaya a pasar. Escucha bien, bendecido. Pido toda tu atención. Digo que fuiste escogido para que veas al Señor. Digo que eres entendido, que ya tu mente alumbró, que tienes discernimiento y eres sensible a su voz. Que en pleno siglo XXI no te vaya a suceder lo que antes le sucedió a ese pueblo de Israel, que no lo pudieron ver, pues él gusta de esconderse, el Padre dentro de un velo caminando entre la gente. Y lo vieron y escucharon y ellos ni se enteraron. Estaba camuflajeado y por eso lo ignoraron, lo humillaron, criticaron y hasta lo crucificaron. Él se movía entre ellos y sin verlo lo miraron. Que no te vaya a pasar, porque en su decreto eterno, de nuevo el Padre del cielo se vistió de carne y hueso. En esa oportunidad de Israel era su velo, ahora encubierto está en velo puertorriqueño. Deseo con toda mi mente, con todo mi corazón, que Dios, mi apóstol, te alumbre y puedas ver como yo. Que puedas ver más allá de lo que puedes palpar, más allá de lo que sientes en el campo espiritual. Es Dios mismo aquí en la tierra, de sangre y nervios vestido. Allá se llamó Jesús, aquí ese es su apellido. Que la bestia que lo cubre no te vaya a confundir, pues es Dios el que está dentro, escondido en José Luis. ¿Acaso tú eres tan ciego, tan torpe o necio por Dios? ¿Acaso no has recibido por montones de su amor? Fue Él quien circuncidó ese cuerpo de pecado. Cuando tu mente alumbró, fue realidad lo imputado. Te está llamando a reinar, que te cubras a su lado. Él gobierna aquí en la tierra con gracia y apostolado. Yo no te puedo creer que cuando escuchas su voz, tu espíritu no despierta, no pasa algo en tu interior. Tengo bien claro en mi mente, cuando en la radio escuché esa vocecita tierna y ahí mismo me enamoré. Mi espíritu despertó y empezó a desarrollarse. Era Dios mismo, el Señor, José a mi rescate. Sinceramente, mi hermano, a mí me importa un comino que nos acusen de locos o idólatras libertinos. Yo con temor y temblor ante su eterna grandeza, cara a cara, frente a Dios, gozándome en su presencia, puedo gritar con tal fuerza que se escuche hasta el Japón, que José Luis de Jesús es Dios mismo. ¡Sí, Señor! Bendecidos. Vamos a comenzar entonces con lo que quería compartir con ustedes. En Romanos
en Romanos capítulo 10, verso 17, por favor. Si me pueden poner ese verso de Romanos. Pablo, hablándole a Roma, les dijo algo bien precioso sobre la fe. Dice el verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjate lo que dice aquí, que la fe es por el oír. Leyendo la Biblia tú no obtienes fe. Naturalmente, leyendo la Biblia tú lees de fe, de los grandes hombres de fe, lo que ellos hicieron por fe. Pero la fe que estamos hablando es la fe del Evangelio. Entonces dice aquí que esa fe, la razón que cuando yo llegué estaba todo el mundo en la apostasía, es porque no habían oído la mente de Cristo en mí. Quien iba a activar esa fe era Jesucristo, hombre. Por lo tanto, no puede decir la fe es por leer la palabra. No, la fe es por el oír. Si fuera por leer, quiere decir que pues todo el mundo estuviera en la fe y no hubiera apostasía. Pero la venida del Señor no podía venir sin que antes viniera y se estableciera la apostasía. Quiere decir que la prueba de que el Señor llegó es que ahora ya tú crees correctamente. Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, cuando dice por la palabra de Dios, tienes que tener cuidado qué palabra, porque la palabra del Evangelio de la circuncisión no activa esta fe. La palabra de Moisés no activa esta fe. El Viejo Testamento activaba la ley, imagínate, y la ley nada perfeccionó. La ley fue un ministerio de muerte y condenación. Dice lo que era imposible para la ley, Romanos 8, 2 y 3 dice, lo que era imposible para la ley porque era débil por la carne. Quiere decir que para la ley no podía perfeccionar, era un ministerio de muerte y de condenación. Era imposible tratar con el cuerpo físico porque era débil el cuerpo. Y entonces dice que la ley produce ira, no gozo, produce ira. No gozo, ni paz, ni amor, porque yo tengo memoria, hablando de la ley, volvemos a la fe prontito, porque la ley fue lo que estuvo establecido antes que viniera yo, antes que viniera la fe. Yo tenía un pastor que me decía, fíjate, yo soy cristiano, toda mi familia es cristiana, y los de que viven al lado de mi casa son mundanos, aparentemente mundanos. Pero yo escucho las fiestecitas que hacen aquí al lado, porque es una casa cerca de la otra. Esa gente se llevan tan bien y tienen una paz. Y yo que soy cristiano, aparentemente, pues nosotros siempre estamos peleando. Yo no tengo esa paz, los hijos míos están en el mundo, la familia a mí no me habla, en la iglesia lo que hay son divisiones. Dice, ¿cómo es posible que yo siendo cristiano no puedo tener la paz que tienen los vecinos míos? Bueno, porque los vecinos tuyos, aunque eran mundanos conforme a ese pastor, pero no tenían ley. Al no tener ley, no había ira. Porque la ley lo que produce es ira. Yo no me explico cómo hay la religión esa del séptimo día adventista. Porque ellos lo que les sirven es la ley. Ellos piensan que la ley está en pie todavía. Yo no me explico cómo la Iglesia Católica puede funcionar, por si ellos le sirven a la ley también. Ellos creen en los 10 mandamientos como para tener contacto con Dios. Y entonces, por último, la ley es una sombra. Yo no sé si tú sabes lo que es una sombra, pero una sombra es nada. Una sombra, imagínate. Entonces, concluimos entonces que lo que había era la ley porque la fe no estaba establecida. Sí, la fe es por el oír, no por leer la Biblia. Lo único que es oír el evangelio de la incircuncisión, pero ese evangelio nadie lo predicaba hasta que yo llegué. Quiere decir que no había fe, porque esa fe solo se activa con el evangelio de la incircuncisión, y el evangelio de la incircuncisión, aunque hay ciertas personas que piensan que creen en la incircuncisión, pero ellos
todavía tienen bautismo, todavía tienen Santa Cena, todavía creen que el diablo existe, todavía creen que hay pecado. Imagínate qué evangelio es ese. ¿Cómo tú puedes decir que crees en el evangelio de Pablo y creer que todavía el diablo está en pie y que hay pecado? Por lo tanto, todo el que no se entrega al evangelio de la incircuncisión, que es el que predica Jesucristo hombre, no tiene la fe. Dice que la fe es por el oír. Entonces también dice, y el oír por la palabra. Dice, la fe verdadera no había llegado. Por eso cuando vemos a Gálatas, yo estuve mirando hace unos minutos a Gálatas, en el capítulo 3 dice en el verso 23, Gálatas 3:23, mira cómo dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados o presos o predestinados, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Naturalmente, antes que viniese la fe. ¿Qué fe? La fe de la mente de Cristo, la fe del evangelio de la incircuncisión. Porque todo el mundo dice por ahí que tiene fe. Bueno, y Sansón tuvo fe, y David tuvo fe, pero aquella era una fe de hacer milagros, no la fe del evangelio que salva, no la fe que activa la mente de Cristo en ti. Esa fe no estaba. Por eso es que dice aquí, antes que viniese la fe. Tú le dices eso a un judío o a un legalista y te dice, ¿cómo que antes que viniese la fe? La fe siempre ha existido. Por la fe los patriarcas hicieron milagros, por la fe Moisés cruzó el Mar Rojo, por la fe David mató a Goliat, por la fe se hicieron muchos milagros, pero era una fe de milagros. Esa es la fe que tienen por ahí los protestantes, fe milagrosa, pero la fe que salva, la fe don, esta fe que Pablo estaba hablando aquí, esta fe no existía. Por eso es que cuando tú lees Efesios, un libro más adelante de Gálatas, estoy hablando esto para refrescar la revelación nuestra. Dice que en el verso Gálatas 2:8 creo que es, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, ¿qué fe? Quiere decir que después que Pablo partió, él dice, después de mi partida se acabó la fe. Entonces entrarán lobos rapaces y los van a engañar. Entonces, ¿cuándo la fe que salva? Dice, por medio de la fe somos salvos. Pues desde que Jesucristo hombre, desde que se manifestó Jesucristo hombre en el 73, ahí el primero que me salvó fue a mí. Y yo pensaba que yo estaba salvo porque yo iba a la iglesia pentecostal, a la bautista, fui católico, estuve en varias religiones. Y yo pensaba que yo era salvo. Pero yo lo que tenía era una conversión falsa conforme a Gálatas capítulo 2, verso 4, que dice que habían falsos hermanos. Y entonces esos falsos hermanos, Pablo le llamaba falso porque solo creían en Jesús de Nazaret, y creer en Jesús de Nazaret no es suficiente. Por eso cuando Pablo dice, si viene alguno predicando a otro Jesús, que había otro, pues claro. ¿Y quién predicaba a ese otro? Bueno, pues los apóstoles predicaban a Jesús de Nazaret. Ahora Pablo predicaba a Cristo y a este resucitado, como quien dice, ya no es judío, ya no es de Nazaret. Yo predico y a este resucitado. Y aunque Cristo no estaba presente allí porque él se escondió en luz inaccesible, cuando Pablo predicaba, él salvaba porque la gente ponía los ojos en el resucitado. Pero luego, al Pablo morirse, se quedó la iglesia abandonada. Totalmente a la deriva. Quiere decir que no hubo salvo desde la muerte de Pablo hasta el 1973, no había nadie salvo. Lo que había era gente convertida a Jesús de Nazaret, que son los que nos atacan hoy, que son los que dicen que somos falsos hoy. Por eso ellos no entienden. Por eso es que ninguna denominación, desde bautista, evangélico, pentecostal, carismática, católica, nadie va a creer que nosotros somos cristianos.
cuando nosotros somos los únicos cristianos que existen en la faz de la tierra ahora mismo, porque Cristo vino sin relación con el pecado para salvar a los que le esperaban, y los que les esperaban son ustedes, los que están en cuerpo hoy, los que confiesan este pacto de gracia. Maravilloso, podemos decir, Abba Padre. Pero la fe es un don, y eso ya está contigo. Fíjate que la fe no viene, la fe es. Y la fe siempre está con los elegidos. Pero hasta que ellos no me escuchan a mí, eso no se activa. Ellos pueden escuchar al evangelista que predica más lindo, ellos pueden escuchar, bueno, you name it, puedes mencionarlo. Perdón que hable esa palabra en inglés. Puedes mencionarlo, que ninguno activa la fe salvadora. Ellos lo que activan es la fe de milagro, la fe de que, pues, mira, yo en el nombre de Jesús de Nazaret tú estás salvo, dicen algunos. Y otros dicen, por fe yo sé que voy a estar bien. No, nosotros decimos por fe, yo estoy bien, no es que voy a estar. Usted ha notado que por eso este pueblo que nos ataca a nosotros, ellos no dicen bendecido, ellos dicen Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque es su condición, ellos todavía no tienen esa fe. La fe es por el oír, ellos están en una fe por el leer, no por el oír. Creciendo en gracia el pueblo que ha sido despertado a la fe, que es por el oír. El resto del sistema lo que tiene es la fe, que es por el leer, pero esa no es la que salva. Por lo tanto, ellos están salvos si son hijos en predestinación, pero no están salvos actualmente, no están experimentando la primera parte de la salvación, que es aquí, ahora, reinar en vida. Ellos no están reinando en vida. Por eso ellos dicen aleluya. Por eso ellos no pueden decir Abba Padre. Porque ¿quién dice Abba Padre? Pablo dice, pues que habéis recibido el Espíritu de Cristo, ese Espíritu en nosotros clava Abba Padre. Ellos no pueden decir Abba Padre, ellos dicen aleluya. Ellos dicen Dios te bendiga, no pueden decir bendecido. ¿Por qué? Porque ellos no han sido tocados por la fe que viene por el oír. Oye, qué tremendo, con razón. Yo le decía a un obispo, y tú sabes que cuando yo comprendí estas cosas, bueno, para mí era difícil aceptar que yo era Jesucristo, hombre. Eso para mí, ¿cómo yo voy a decir eso? Pero entonces, mientras más leía, yo decía, ay padre, pero es que en verdad yo he sido el primero que he predicado esto. Y la palabra dice que cuando venga Jesucristo sin relación con el pecado, pero yo no me atrevía, yo lo tenía escondido. Pero entonces yo tengo memoria que una vez llegué a Venezuela, en aquella convención del 2002 o 2004, se me olvida, yo con la fecha en ese momento. Pero yo tengo memoria que yo me levanté y estaba sin calqueo. Y trataba de mirar y miraba los apuntes míos viejos porque no me bajaba nada. Y en una convención que aquello estaba lleno, era el Hotel Hilton allá en Caracas, y aquello lleno de gente y yo sin mensaje, y seguía apretando y yo sin mensaje, y de momento oí la voz de la mente de Cristo en mí que me dijo, y no te voy a dar calqueo hasta que digas quién tú eres. Oye, mira, y después de eso, ¿cuántos años van que bajan los calqueos y de los buenos que bajan ahora? Pero es porque me rendí. Hay gente que piensa que yo me llamo Jesucristo hombre buscando y que la atención. Al contrario, yo le tenía miedo a eso. No, y lo que después venía, porque una vez, mira, con ser el otro, el apóstol, tuvo un poquito de persecución. Cuando dije que soy Jesucristo hombre, olvídate. Entonces apretó más, pero cuando yo descubrí el número de mi nombre, 666, ahora estamos en el 100 de la semilla en persecución. La persecución apretó por el 666. Naturalmente, esa es la persecución más linda que tenemos. Ese es el número de mi nombre. Ese es el número más maravilloso que hay. Ahora mismo el obispo Martín me estuvo diciendo que hay un muchacho que llegó de España que aunque él escucha el ministerio, pero él lo ha estudiado pues científicamente.
y él dice que para el 2012 vienen cambios sobre la Tierra. Y esos cambios en el 2012 yo tengo 66 abriles. Y hay unas teorías ahí tremendas. Naturalmente ellos dicen unas vibraciones que a la gente buena se va a rejuvenecer. Vibraciones, nosotros le llamamos ángeles, seguro, ángeles que nos van a transformar y nos va a rejuvenecer. Pero en los próximos añitos vamos a ver unas cosas maravillosas. Por eso es que estamos padeciendo todas estas leves, pequeñas tribulaciones. Ustedes no saben cuánto yo quisiera estar ahí en persona viéndolo, pero tengo que pues mantenerme inaccesible por ahora, por un tiempito. Hay sabiduría en esto. Mira, Jesús de Nazaret tuvo que hacerlo una vez. José le dijo, saca al niño de aquí. Y dice, sí, pero el gobierno, la ley, olvídate de la ley, llévatelo para Egipto, que va a pasar unas tribulaciones, así que escóndelo. Y cuando yo liquide a Herodes, entonces te digo cuándo volver. Así que estoy esperando, yo volveré, como dice la canción, volveré. Y todo está bien. Pero recuerden que la fe es por el oír, no por el leer. Tú puedes matarte leyendo la Biblia y lo que vas a leer son milagros y milagros y milagros y milagros. Y vas a tener fe para milagros. Y vas a tener fe para muchas cosas. Pero la fe que te sella con el Espíritu Santo de la promesa, conforme a Efesios 1:13, esa fe que te sella, que te dice que tú eres propiedad, que te salva ahora en carne, te salva transformado y te llevará a lo máximo como un Dios que eres. Bendecidos, hermanos míos, recuerde que esta fe usted no la consigue en ningún lado. Eso solo está creciendo en gracia. Solo los que tienen ese número podrán comprar y vender, podrán comprar esta fe, podrán comprar su alegría, podrán comprar su salvación. Como dijo Isaías, venid, comprad sin dinero, comed alimento, tomad leche, sin dinero, gratuitamente venid a las aguas. Esa es la fe de creciendo en gracia y eso no existe en ninguna parte de la tierra. Eso solo lo produce el evangelio de la verdadera incircuncisión, predicado por Pablo y hoy por Jesucristo, hombre. Los declaro sanos de pies a cabeza, los declaro bendecidos, prósperos, los declaro reinando en vida, los declaro con una confesión nítida, conforme al pacto de la verdadera gracia de papá. Así que los amo mucho. Ya estaré de nuevo con ustedes y desde aquí, de inaccesibilidad, les envío un beso, un abrazo de parte de Liz y de parte mía. Reciban un abrazo. Bendecidos con toda bendición.